Hola, te doy la bienvenida al curso Inglés Completo 2 gratis del canal Yes en Inglés. En este nivel aprenderás a formar oraciones y preguntas en inglés tomando en cuenta las estructuras gramaticales de cada tiempo verbal. Verás temas tan elementales como el verbo to be, para qué lo usamos y cómo es que se deben estructurar las oraciones afirmativas, negativas y preguntas. De igual manera, en cada una de las 12 unidades presentaré muchos ejemplos para que refuerces bien el aprendizaje. Este curso de inglés intermedio nivel 2 es diferente al primero que publiqué para principiantes, porque aquí comprenderás cómo es que se forman las oraciones y preguntas haciendo uso de los auxiliares. También verás cómo es que se deben contestar las interrogaciones de cada tiempo específico. Al igual que el primer curso, este video comienza con una introducción a todas las lecciones que se van a tratar y después voy a proceder a explicarte cada una por separado. Sin esperar más, comencemos con el curso de inglés intermedio. Les comento que en los temas de este nivel se hace hincapié en la formulación de oraciones, ya sean afirmativas, negativas o preguntas. Si en el primer nivel básico se explicaron las generalidades del inglés, en este nivel se va a hacer uso de ese conocimiento para estructurar oraciones. Ok, sin más preámbulos, les presento los temas de este nivel. Primero, vamos a exponer lo que es el famoso verbo to be y para qué se usa. Se van a presentar algunos ejemplos sencillos junto con presentaciones personales. Después de ello, vamos a conocer cómo se usan las palabras WH para realizar preguntas. Segundo, se va a explicar el presente simple, cómo formar oraciones afirmativas y negativas en este tiempo gramatical. Tercero, siguiendo con el tema de presente simple, en esta lección se va a aprender cómo formular oraciones con los auxiliares do y does, al igual que si preguntáramos con las palabras WH de la primera lección. Cuarto tema, corresponde a los adverbios de frecuencia always, usually, sometimes y never. Se van a explicar las reglas básicas para formular oraciones con estos adverbios. Quinto, se van a explicar los usos del presente continuo y las reglas básicas para formar el gerundio, al igual que, por supuesto, algunos ejemplos sencillos. Sexto, el pasado simple del verbo to be, es decir, oraciones con was y were, ya sean afirmativas, negativas o preguntas. Séptimo, llega el tiempo de la explicación de los comparativos. ¿Cuáles son las reglas principales para estructurar los adjetivos comparativos y sus usos en oraciones simples? Octavo, preguntas con respecto a la personalidad o carácter y la apariencia física de las personas. Para ello, usando las formas be like y look like. Noveno, el verbo defectivo can para hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Se van a ver sus 4 usos principales en el inglés. Décimo, uso de there is y there are con algunos ejemplos para demostrar su diferencia en el uso práctico. Undécimo, toca el turno del pasado simple, cómo estructurar oraciones en este tiempo gramatical utilizando verbos regulares e irregulares. Como no podría ser de otra forma, también se esclarecerá el uso del auxiliar did. Duodécimo, y por último, se va a establecer la diferencia entre el uso de will y going to para la estructura de oraciones y preguntas en futuro simple. De todos estos temas se conforma el curso de inglés nivel medio. Comenzamos este nivel con la lección de el verbo to be, oraciones y preguntas con las palabras WH. Y bueno, yo me imagino que todos en un punto de nuestras vidas en el aprendizaje del inglés nos hemos preguntado qué es el verbo to be y para qué se usa. Es simple, este verbo en español tiene un significado de ser o estar y lo vamos a utilizar para indicar nombres, nacionalidades, edades y trabajos de las personas, entre otras cosas. Para ello vamos a usar 3 auxiliares muy importantes, los cuales son am, is y are. Son 3 auxiliares que se conjugan con los distintos tipos de personas que se manejan al hablar en inglés. Ahora, veamos la gramática que se sigue al momento de formular oraciones de los 3 distintos tipos, afirmativas, negativas y preguntas.
Con cada una de las imágenes voy a señalar una oración y su traducción. En las afirmativas tenemos los auxiliares indicados para cada pronombre personal. I am from Mexico, yo soy de México. Ahora, este apóstrofe que ves indica una contracción, la cual señala la unión de dos palabras. I am. She is, she's. We are, we're. Expresarnos con contracciones no supone un cambio en el significado de las oraciones. Veamos algunos ejemplos. Si recuerdas, te comenté que to be indica ser y estar. Aquí 3 ejemplos de ser. I'm a student, he's Chinese, they're from USA. Ahora con estar, I'm at the store, she is in the school, they're at the bank. Nos pasamos a la gramática de las oraciones negativas, en donde puedes identificar que únicamente se agrega la palabra not para indicar la negación. Esta forma tiene diferentes contracciones admisibles. He's not from China. Él no es de China. I'm not a student. He's not Chinese. They are not from USA. I'm not at the store. She isn't in the school. They aren't at the bank. Toca el turno de las preguntas, en las cuales vemos que la oración comienza en este caso con el auxiliar y le prosigue el pronombre personal. Este tipo de preguntas se contestan con una respuesta sí o no. Are they from China? Yes, they are. Or no, they aren't. ¿Son ellos de China? Sí, lo son. O no, no lo son. Are you a student? Is he Chinese? Are they from USA? Are you at the store? Is she in the school? Are they at the bank? Hago especial hincapié en que estas preguntas responden con sí o no, porque en el siguiente tipo exigen una respuesta específica, ya que usamos las palabras 6WH and 1H. What, where, when, who, why, which, how. Where is he from? How old is she? Why are you here? When are they coming? What is your name? Where are you from? How old are you? How are you? De hecho, estas últimas preguntas son muy básicas en inglés y es importante que sepas contestarlas. Estaría bien que en un comentario de abajo las respondas en este orden. Por ejemplo, My name is Angel. I am from the United States of America and I am 27 years old. Esto sería una presentación personal sencilla. Agradecería mucho que te presentes con un comentario para saber un poco más de quiénes han tomado este curso. Más de esto a continuación. Entonces, y a manera de resumen, las preguntas que comienzan con los auxiliares am, is o are se responden con sí o no, mientras que las preguntas que inician con las palabras WH se responden con algo específico. Para terminar el video quiero indicar 2 ejemplos de presentaciones en las cuales se hace uso del verbo to be y vocabulario específico del curso de inglés básico. Number 1. Hi, my name is Alberto. I am an English teacher and I'm from Reynosa, Mexico. This is my friend. Her name is Lucy and she's from Colombia. Her boyfriend's name is Peter. He's from Colombia too. We are living in Mexico. Our workplaces are in this country. Number 2. Hi, my name is Alberto. I'm 24 years old. This is my friend Walter. He is from Mexico, but his parents are from USA. Their names are Jack and Kate. Con esto concluyo el primer tema del curso de inglés medio. Es el momento de explicar la segunda lección de Yes en Inglés segunda parte, la cual corresponde al presente simple, oraciones afirmativas y negativas en este tiempo gramatical. ¿Para qué nos va a servir el presente simple? Bueno, este tiempo nos ayuda a hablar sobre información personal de los trabajos de las personas y dónde viven, solamente por decir 2 usos básicos.
En general, usamos presente simple para expresar hechos, costumbres y estados de ánimo. I live in Mexico. She plays soccer on Fridays. We feel tired. Como puedes apreciar, en el segundo ejemplo el verbo lleva una S al final. ¿Por qué es esto? Bueno, existe la regla de que si estás conjugando un verbo en presente simple con un pronombre personal en tercera persona, he, she o it, entonces debes agregar una terminación S al final del verbo. Veamos la gramática del presente simple en oraciones afirmativas. Al inicio colocamos el pronombre y le sigue el verbo como se puede ver en pantalla. I play football on weekends. Yo juego fútbol en los fines de semana. He plays football on weekends. Él juega fútbol en los fines de semana. Con terceras personas del singular, como ya había mencionado, se debe aplicar la regla de modificar el verbo. En este caso, el verbo watch tiene una terminación diferente. Debido a su misma estructura, requiere aplicar una regla específica. A continuación, vamos a ver estas reglas para conjugar verbos en terceras personas. Recordemos con he, she o it. Número 1. Los verbos en general agregamos la terminación S. Work, works. Know, knows. Speak, speaks. Número 2. Verbos que terminan en CH, SH, X o doble S. Se agrega ES al final. Catch, catches. Watch, watches. Mix, mixes. Miss, misses. Número 3. Verbos con terminación consonante más Y. Se cambia la Y por I latina y se agrega ES. Study, studies. Try, tries. Fry, fries. Número 4 y por último tenemos los verbos que no siguen una estructura general para usarse con terceras personas. Esos son go, goes, do, does, have, has. Habiendo visto estos casos, ya estamos en condiciones de repasar algunos ejemplos de oraciones en presente simple. I work on Saturdays. He has a nice computer. My dad works near here. They like the good music. Peter watches his car every week. Clara and Gabriel have a pet. Hugo loves his job. My parents and I live in Mexico. Toca el turno de las oraciones negativas del presente simple. Como puedes notar, a simple vista, aquí hacemos uso de los auxiliares do y does más la palabra not y su contracción en la parte de abajo. Así que si yo expreso we do not play football on weekends o we don't play football on weekends. Nosotros no jugamos fútbol en fines de semana. She does not play football on weekends. O she doesn't play football on weekends. Expresa que ella no juega fútbol en fines de semana. Es importante mencionar que en este caso el verbo no sufre modificación por estar conjugado con tercera persona el singular, ya que usamos el auxiliar does. El verbo se mantiene en infinitivo. Los ejemplos corresponden a la forma negativa de los antes vistos. I do not work on Saturdays. He doesn't have a nice computer. My dad doesn't work near here. They don't like the good music. Peter doesn't wash his car every week. Clara and Gabriel don't have a pet. Hugo doesn't love his job. My parents and I don't live in Mexico. En la siguiente lección se va a explicar cómo formular preguntas en este mismo tiempo de presente simple. En la lección pasada se explicó que los auxiliares do y does nos ayudan a expresar declaraciones negativas en el tiempo de presente simple.
Pues hoy vamos a ver que estos mismos auxiliares nos van a servir para hacer interrogaciones, mejor conocidas como preguntas. En primer lugar, y muy importante, es útil hacer la diferencia desde el principio de que existen dos tipos de preguntas. Tenemos las preguntas que se contestan con sí o no y la pregunta que requiere una contestación específica. Veamos la gramática de cada una de ellas. Las preguntas que tienen respuesta corta de sí o no son aquellas que comienzan con el auxiliar. Le sigue el pronombre personal y después el complemento. De esta manera, si yo pregunto, ¿Does she work today? ¿Trabaja ella hoy? Entonces la persona a quien pregunto puede contestar, Yes, she does, o No, she doesn't. Do they work today? ¿Trabajan ellos hoy? Yes, they do, or no, they don't. Véase que los auxiliares a utilizar están definidos por el tipo de persona a quien refiere la pregunta. A continuación, algunos ejemplos sencillos. Do you like the pizza? Does she watch TV on weekends? Do they have a pet? Does Alice want a new car? Do Charles and Gabby dance? Por otro lado, el siguiente tipo de preguntas refiere a la de respuesta específica. Where does he work? ¿Dónde trabaja él? He works in a school. Él trabaja en una escuela. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in a school. Yo trabajo en una escuela. En pantalla puedes ver las preguntas de este tipo. What do you do? Where does he buy the food? When does Robert do the homework? What do Mike, Clara, and Jill eat for dinner? Where does Oscar live? Ahora, con la intención de aclarar un poco la lección y repasar las preguntas con do y does, he puesto el siguiente ejercicio en el cual vemos una tabla con algunos pasatiempos de Gabriel y Kate. Las preguntas son, ¿Does Gabriel like to go shopping? No, he doesn't. Does Kate like to dance? Yes, she does. Do Kate and Gabriel like to play soccer? Only Gabriel does. Do they like to watch TV? Yes, they do. Does she like to go shopping? Yes, she does. Con este simple ejercicio se termina la lección número 3 del curso de inglés medio. Espero que tus dudas con respecto a la estructura de las preguntas en presente simple te hayan sido resueltas. El tema que hoy nos ocupa es el número 4 y refiere a los adverbios de frecuencia always, usually, sometimes y never. En general, usamos los adverbios de frecuencia para decir qué tan seguido hacemos tal o cual actividad. Y bien, sin más dilación, veamos los adverbios de esta lección. Al lado derecho puedes encontrar el significado de cada uno. Muy bien, ahora que tenemos conocimiento del significado de cada una de estas palabras, podemos definir las 3 reglas principales para la estructuración de oraciones con adverbios de frecuencia. Número 1. Los adverbios de frecuencia generalmente van antes del verbo. Frequency adverb plus verb. Ejemplos. I always eat cereal for breakfast. She usually exercises on Mondays. They sometimes play here. We never buy oranges. Podemos notar que los adverbios always, usually, sometimes y never están antes que los verbos eat, exercises, play y buy. Número 2. Con el verbo to be, los adverbios de frecuencia usualmente van después de este verbo.
to be auxiliary plus frequency adverb. She is always happy. I am usually late for this class. It is sometimes boring. You are never on time. Recuerden que el verbo to be usa los auxiliares am, is y are. ¿Ok? Cuando expresamos frecuencia con este verbo, el adverbio se pone después, justo como en estas oraciones. Número 3 y por último, las palabras sometimes y usually pueden ir al principio o al final de las oraciones. Ejemplos: usually I'm late. Sometimes I watch TV. The internet is slow sometimes. They go to eat pizza usually. Esta última regla únicamente concierne a los adverbios sometimes y usually, pues son en los que no importa su colocación. Veamos la nota de esta lección para aclarar esto. Tenemos dos ejemplos en los cuales tienen tres oraciones que prácticamente dicen lo mismo, solo que con distinta estructura. Usually I'm late. I'm usually late. I'm late usually. Sometimes I watch TV. I sometimes watch TV. I watch TV sometimes. Recalco que esta tercera regla no aplica con always ni never. Pasando a cuestiones más prácticas, tenemos el siguiente ejercicio que representa la frecuencia de actividades con las que una chica llamada Kim las practica. Fútbol, basketball, swimming, running. Los días de la semana: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Con esta información podemos acertar a decir que she always plays basketball. Kim goes running usually. Sometimes she plays football. Kim never goes swimming. Ahora, nos falta el tema de estructurar oraciones de qué tan seguido se efectúa una actividad. Para esto haremos uso exclusivo de how often. How often do you play video games? ¿Con qué frecuencia juegas videojuegos? Y aquí puedes ver las posibles respuestas. Me interesa también explicar otros ejemplos en donde no se responde con un frequency adverb. How often does Veronica go to the supermarket? She goes to the supermarket every day. How often do Richard and Lydia play tennis? They play tennis 3 times a week. How often does Matt exercise? He exercises once a week. Las palabras once y twice indican una vez y 2 veces respectivamente. Después del número 3 se usa este número más la palabra times y después el complemento. Por ejemplo, once a week, twice a year, 3 times a month, 5 times a year. Con esto último puedo dar por terminada la explicación de la lección número 4 del curso Yes en Inglés 2. En esta ocasión nos vamos a enfocar al tema de el presente continuo y reglas del verbo en gerundio con terminación ing. Me parece la manera adecuada comenzar esta lección con los usos básicos del presente continuo, un tiempo gramatical que también es llamado presente progresivo y que lo vamos a utilizar básicamente para las dos siguientes situaciones. Número 1, expresar que algo está ocurriendo en este instante. Ejemplo: I am watching a movie. Expresa una actividad que se está desarrollando en este preciso momento. Número 2, decir que algo está pasando por un tiempo limitado. Ejemplo: Mario is studying in this school. Expresa una actividad que se está desarrollando por un tiempo determinado, tal vez un año escolar.
Ahora, como puedes notar, en ambas oraciones estamos haciendo uso de la terminación ing en los verbos watching y studying. Esta terminación les otorga en español el significado viendo, estudiando. Se le llama gerundio y tenemos algunas reglas esenciales para formarlo. Regla 1. Es la regla general del gerundio. Básicamente y de forma generalizada, el gerundio se forma agregando la terminación ing al verbo. Watch, watching, speak, speaking, pay, paying, eat, eating, do, doing. Regla 2. Verbos que terminan en la letra E. A estos verbos se les quita la letra E y se va a agregar la terminación ing. Ejemplos: have, having, write, writing, dance, dancing, drive, driving, smile, smiling. Regla 3. Casos específicos. Verbos en donde se dobla la consonante final y se agrega terminación ing. Casos concretos donde el verbo termina con vocal más consonante. Ejemplos: run, running, swim, swimming, stop, stopping, plan, planning. Conociendo estas reglas básicas del gerundio en inglés, podemos avanzar a revisar la gramática del presente continuo en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Si nos vamos por orden, las oraciones afirmativas se componen básicamente por comenzar con el pronombre personal, le sigue el auxiliar del verbo to be, indicado, y después el verbo en gerundio. Nótese que en este caso también se puede hacer uso de las contracciones utilizando apóstrofes. Aquí algunos ejemplos. I am studying English. She is checking her email. They are eating pizza. John is swimming now. Sansa and Arya are planning to travel soon. Con respecto a la estructura de oraciones negativas, es básicamente lo mismo, solamente hay que tener en cuenta la suma de la palabra not. Para aclarar, veamos los ejemplos. I'm not taking a shower. He isn't running at the park. We are not driving home. Albert is not reading a book. Adam and Clara aren't sleeping. Continuando con las preguntas, recordemos que tenemos dos tipos, las que se contestan sí o no y las que requieren contestación específica. Aquí tienen la gramática de este segundo tipo. What is he, she or it doing? What are we, you or they doing? Ejemplos del primer tipo. Is Gabriel taking a nap? Is Anna reading a book? Are they watching a movie at the movie theater? Is the computer working? Are Danny and Peter having fun? Ejemplos del segundo tipo. What is she doing? Where is Ivan studying? When are you coming home? Why are you smiling? Who is smoking in the house? Por mi parte, con esta sección podemos terminar la lección con respecto al presente continuo en inglés. Esta vez nos vamos a enfocar al tema del pasado simple del verbo be, oraciones con was y were. Como puedes ver, tenemos tres grandes apartados que corresponden a diferentes oraciones, ya sean afirmativas, oraciones negativas y preguntas. Vamos por partes. En primer lugar, tenemos la estructura de las oraciones afirmativas, en las cuales podemos notar que en primer lugar colocamos el pronombre personal, seguido del auxiliar ya sea was o were y después el complemento. El auxiliar was se utiliza con las personas I, he, she e it.
Estos representan los pronombres personales en singular. Por otro lado, los pronombres personales en plural como we, you y they utilizan were. I was at the store this morning. Yo estaba en la tienda esta mañana. They were at the store this morning. Ellos estaban en la tienda esta mañana. He aquí los ejemplos de esta lección. I was a student of this school. She was a model. They were good kids. He was at the beach this morning. We were married. You were wrong. Continuamos con la estructura de las oraciones negativas del pasado del verbo be, en donde notamos que se hace uso de la palabra not después del auxiliar de pasado simple y también que puede ser contraída si se desea. She wasn't at the store this morning. Ella no estaba en la tienda esta mañana. We weren't at the store this morning. Nosotros no estábamos en la tienda esta mañana. Veamos los ejemplos. I was not a student of this school. She wasn't a model. They weren't good kids. He wasn't at the beach this morning. We weren't married. You were not wrong. Y por último, las preguntas. En pantalla puedes ver la estructura de preguntas de respuesta específica. Where was she this morning? ¿Dónde estaba ella esta mañana? Where were they this morning? ¿Dónde estaban ellos esta mañana? Sencillo, ¿no es así? Ahora, recuerden que existen dos tipos de preguntas. Para aquellas con respuesta de sí o no, tenemos los ejemplos siguientes. Were you a football player at the school? Was she a model? Were they your friends? Was Richard your boyfriend? Were we on a test? Ahora el segundo tipo, es decir, las de respuesta específica. Where were you? Where were Fernando and his girlfriend this morning? Who was that person? What was that? When was Mary at the store? ¿Ok? Con intención de recalcar los auxiliares propios del pasado simple de be, aquí les dejo algunos ejemplos donde se especifica presente y pasado. I was a teacher. She was at the movies. They were not professionals. Internet was important. Computers weren't fast. Music was boring at the party. ¿Qué son y para qué se usan los comparativos en inglés? Parece lógico y en realidad lo es. Estos nos van a ayudar a comparar dos personas o cosas. Pero antes de ver ejemplos de oraciones es muy importante conocer las reglas que se siguen para formar los adjetivos comparativos. Y para ello esta lección comienza por mostrar la gramática de este tema. Tenemos tres reglas básicas a seguir. Regla 1. Adjetivos cortos. Para la mayoría de los adjetivos con una sílaba, es decir, adjetivos cortos como puedes ver en pantalla, añadimos la terminación ER para formar su comparativo. Ejemplos: small, smaller, cool, cooler, cheap, cheaper, fast, faster, clean, cleaner. Aunque la regla es simplemente agregar ER al final, en algunos casos de adjetivos cortos se tienen las siguientes excepciones. Para adjetivos cortos que terminan en letra E, solo agregar terminación R. White, whiter, nice, nicer, safe, safer. Para adjetivos cortos que terminan en una vocal y una consonante, hacer doble consonante y agregar ER. Ejemplos: fat, fatter, thin, thinner, big, bigger. Para adjetivos cortos que terminan en Y, cambiar la Y por I latina y agregar la terminación ER. Ejemplos: dry, drier, heavy, heavier, happy, happier.
Todas estas reglas con respecto a adjetivos cortos. Si nos pasamos a la siguiente sección, nos encontramos que tenemos la forma de estructurar comparativos de adjetivos largos. Regla número 2. Para muchos adjetivos con 2 o más sílabas usamos more más el adjetivo original. More plus adjective. Algunos ejemplos. Expensive, more expensive. Beautiful, more beautiful. Generous, more generous. En este caso el adjetivo no sufre modificación, solamente es cuestión de agregar la palabra more al inicio. Ahora, regla 3. Adjetivos con comparativo especial. Algunos adjetivos tienen una forma comparativa especial que no se basa en ninguna estructura básica. Ejemplos: good, better, bad, worse. Habiendo conocido las reglas esenciales para formar comparativos, ahora podemos adentrar a los ejemplos de comparaciones en oraciones afirmativas. Para oraciones afirmativas usamos la palabra than después del comparativo para efectuar la comparación. Ejemplos en singular: Victor is taller than Adrian. Marcela is uglier than Carla. He's more extroverted than John. Megan is more attractive than Britney. Ejemplos en plural: Those shoes are better than yours. Elephants are bigger than tigers. The books are more interesting than movies. Apples are more expensive than oranges. Realizando comparaciones con less. Hasta el momento se han visto ejemplos de oraciones en las que se hacían comparaciones con más, pero también es posible hacer comparativos de menos anteponiendo la palabra less previo a adjetivos largos. Ejemplos: This country is less dangerous than yours. Patty is less extroverted than Mary. The books are less interesting than movies. Oranges are less expensive than apples. Sencillo, ¿verdad? Ahora, realizar comparaciones en oraciones negativas puede atraer un poco de dificultad a la mesa porque usamos la forma de negación en verbo to be y la estructura as, adjective as. De lleno a las oraciones, ejemplos en singular: I'm not as fat as John. Lucy is not as shy as Kate. Avatar is not as good as Titanic. A cake is not as tasty as ice cream. Ejemplos en plural: Scary movies are not as fun as comedies. Dogs are not as clean as cats. Tablets are not as useful as smartphones. Cars are not as heavy as airplanes. Nótese que en este tipo de oraciones no se siguen las reglas del comparativo previamente instruidas. Como complemento, tengo en mi página web una lista de los 50 comparativos más comunes en inglés. Si te gustaría descargarla, haz clic en el enlace que he puesto en la descripción del video. En esta ocasión, el tema a tratar concierne a preguntas de personalidad, apariencia. Be like and look like. Al momento de preguntar cómo es cierta persona respecto al carácter o personalidad, tenemos algunos adjetivos que nos pueden ser útiles. Ejemplos: extroverted, funny, generous, happy, kind, nervous, selfish, shy, sweet, unpleasant. Para hacer preguntas acerca de personalidad se sigue esta forma que puedes ver en pantalla. Ejemplos: What is Mike like? He's funny and extroverted. What's Dana like? She's selfish and unpleasant. What are your friends like? They are kind and generous. Moviéndonos de secciones, continuamos con las preguntas de acuerdo a la apariencia física y repasemos algunos adjetivos básicos. Adjetivos de apariencia: attractive, beautiful, chubby, fat, short, slim, strong, tall,
thin, ugly. Preguntas de apariencia personal en inglés. Para hacer preguntas acerca de la apariencia de la gente se tienen en cuenta dos formas. Las puedes ver en pantalla. Aquí algunos ejemplos del primer tipo. What does Amanda look like? She's tall and thin. What does Peter look like? He's fat and he has blue eyes. What do your brothers look like? They are strong and they have black hair. Ahora ejemplos del segundo tipo. Who does your brother look like? He looks like my father. Who does Sarah look like? She looks like her grandmother. Who do your sisters look like? They look like my mother. Es de notar en estos ejemplos que cuando se pregunta de la apariencia física de la gente, además de responder con adjetivos de personalidad, también se puede responder con rasgos de la gente como el color de los ojos o del cabello. Cuando comienza la pregunta con who, refiere a quién se parece físicamente. En forma resumida y breve, cuando se quiere hacer una pregunta de la forma de ser o personalidad, se usa la gramática establecida del verbo to be, vista en la unidad 1 de este curso. Y cuando se quiere hacer preguntas de la apariencia física de la gente, se usa la gramática establecida del presente simple, o sea, la unidad 3 de este curso. El siguiente ejercicio relaciona las preguntas con respuestas indicadas a cada cuestión. What does Katie look like? What is Samuel like? Who does Armando look like? What does Joseph look like? What do they look like? Como actividad adicional de este tema, veamos la siguiente imagen y contestemos de diferentes maneras a la pregunta de apariencia formulada en las siguientes líneas. What does she look like? She's tall and good looking. She has long, straight, black hair. She's thin and beautiful. En conclusión, para realizar preguntas de personalidad y apariencia física se siguen estructuras parecidas utilizando la palabra like. Para contestar estas preguntas es muy importante tener conocimiento básico de los adjetivos de personalidad y apariencia con los cuales describir a las personas. El verbo defectivo can corresponde al español a poder. Este verbo es ampliamente utilizado en inglés para expresar lo siguiente: posibilidad de ciertos sucesos, la habilidad o capacidad de personas o cosas, para pedir o dar permiso, para pedir u ofrecer cosas. Como se puede ver, es un verbo muy flexible que podemos utilizar en una enorme cantidad de situaciones. Se van a explicar estas 4 funciones de can que hemos visto, pero antes veamos cómo estructurar oraciones afirmativas y negativas, además de preguntas para complementar el tema. Como puede verse en los ejemplos de las oraciones afirmativas, la estructura básica consiste en pronombre, verbo can, verbo de acción y complemento. Por ejemplo, we can work today. Nosotros podemos trabajar hoy. Pasemos inmediatamente a las oraciones negativas con can't. Como puedes ver, es la misma estructura, solo que en este caso podemos usar cannot y su contracción can't. Ejemplo, she can't work today. Ella no puede trabajar hoy. Ahora, las oraciones interrogativas con can comienzan con este mismo verbo. Le sigue el pronombre, después el verbo de acción y por último el complemento. Este tipo de preguntas se contesta con sí o no. Can they work today? Yes, they can, or no, they can't. ¿Pueden ellos trabajar hoy? Sí, sí pueden, o no, no pueden. Veamos algunos otros ejemplos de este tipo de preguntas. Can you dance? Can you work with Excel? Can he swim? Can she cook a pizza? Can we understand the lesson?
Can they speak French? No obstante, también se pueden realizar preguntas específicas utilizando las palabras WH vistas anteriormente en este mismo curso. Véase el siguiente ejemplo de conversación para denotar las preguntas específicas con can. Where can I go in Texas? What can I do there? What else can I do there? When can I go there? What things can I buy there? Ahora que hemos visto la forma correcta de estructurar estas oraciones, volvamos al principio para explicar en qué consisten cada una de las 4 formas en que podemos usar can y can't. Número 1, posibilidad de ciertos sucesos en el futuro. I can go to the market in the afternoon. We can visit Christian next week. It can be rainy tomorrow. She can come to the party tonight. Can you arrive early today? Número 2, la habilidad o capacidad de personas o cosas. Laura can swim very well. They can play the piano. It can run desktop software and modern apps. He can't cook. He always burns the food. Can she drive a standard car? Número 3, para pedir o dar permiso. En el primer caso, can she come with me? Can I come in? En el segundo, you can stay. They can visit their grandparents tomorrow. Número 4, para pedir u ofrecer cosas. Primer caso, can you help me, please? Can you work in our team? Segundo caso, can I help you? Can I take your order? En conclusión, el verbo defectivo can es muy importante para expresar diversas situaciones. Su flexibilidad y maneras de utilizarlo lo hacen uno de los más usados en inglés. El día de hoy vamos a ver la gramática de there is y there are. Some versus any. Sin más preámbulos, usamos las palabras there is y there are para declarar que algo existe o no existe. Básicamente, estas estructuras tienen el mismo significado en español de hay, proveniente del verbo haber. Lo importante que se tiene que tener en cuenta es diferenciar los sustantivos en plural y singular. En este caso, para hablar de sustantivos en singular, se hará uso de there is y en plural de there are. A continuación se muestran algunos ejemplos de oraciones afirmativas en la cual se puede notar que el sustantivo es único, es decir, de naturaleza singular. There is a bank near your house. There is one good restaurant down the street. There's a park 5 minutes away. Como se puede ver, al momento de estructurar la oración se puede hacer uso de la contracción there is es igual a there's, algo que también se puede notar en el último de los siguientes ejemplos. Ahora, se muestran las mismas oraciones pero en forma negativa. En este caso se hace uso de there is not. There is not a bank near your house. There is not one good restaurant down the street. There isn't a park 5 minutes away. Ahora, es el momento de ver la forma de estructurar oraciones afirmativas en donde se encuentra el sustantivo en plural, es decir, 2 o más. There are 2 bookstores in this city. There are some pencils on the table. There are several shopping malls at the downtown. De la misma manera que en los ejemplos pasados, ahora mostramos la estructura negativa de las mismas oraciones. There are not 2 bookstores in this city. There are not any pencils on the table. There aren't shopping malls at the downtown. Ahora, como estos ejemplos lo evidencian, vamos a usar some para una determinada y poca cantidad de cosas o personas con oraciones afirmativas. Por otro lado, se usa any en las mismas condiciones frecuentemente en oraciones negativas y preguntas.
Pasemos directo a las interrogaciones o preguntas usando is there y are there. Al momento de realizar preguntas de la existencia de cierto lugar o cosa, en general podemos optar por invertir la palabra there y el auxiliar del verbo to be, ya sea is o are. Ejemplos. Is there a beautiful park in this town? Is there a movie theater at the downtown? Is there a shoe store in the mall? Are there any gas stations around here? Are there any libraries in this city? Are there any gyms on your neighborhood? En conclusión, el uso de there is o there are para indicar que cierto lugar o cosa se encuentra en determinado espacio está determinado por la naturaleza singular o plural del sustantivo, ya sea de cuál estamos hablando o escribiendo. Usamos el tiempo pasado simple para hablar acerca de acciones que sucedieron en un tiempo específico del pasado. En este tema es de suma importancia el saber distinguir entre los verbos regulares y los verbos irregulares, ya que su forma en pasado simple variará en función de estas dos categorías de verbos. Para formar el pasado simple de los verbos regulares bastará con añadir en la mayoría de los casos la terminación ed. En cambio, con los verbos irregulares no se tiene una regla específica y por lo tanto son palabras que deben ser aprendidas por la persona interesada en hablar inglés. Voy a colocar enlaces para que puedas descargar listas en pasado simple de los verbos regulares e irregulares más usados en este idioma. Cabe mencionar que el aprendizaje de los tiempos en pasado simple de los verbos nos ayudará únicamente a formular oraciones afirmativas. Para estructurar oraciones negativas e interrogativas haremos uso del auxiliar did. Estás viendo en pantalla la estructura básica para hacer oraciones afirmativas en pasado simple. Pronombre personal, verbo en pasado simple, complemento. We arrived on time. Nosotros llegamos a tiempo. Aquí algunos ejemplos sencillos. He closed the window. They lost the keys. Alice brushed her teeth. Mike drank all the juice. Sam and Ernest watched that movie. Our team won the competition. Es de resaltar que en el tiempo pasado para oraciones afirmativas no hay cambio en la estructura del verbo dependiendo de la persona de quien se esté hablando, como es el caso del presente simple. Prosiguiendo, como mencionaba anteriormente, el aprendizaje de los verbos en tiempo pasado únicamente será útil para la estructura de oraciones afirmativas. En el caso de oraciones negativas e interrogativas, nos valdremos del auxiliar did para hacer oraciones. De esta forma, she did not arrive on time. She didn't arrive on time. Ella no llegó a tiempo. A resaltar que en tiempo pasado, ya que utilizamos el auxiliar did, por ello no es necesario poner la forma del pasado simple del verbo. Por lo tanto, este se debe poner en su forma infinitiva. Otra observación es que no hay diferencia entre el uso de did not o didn't. Únicamente que la segunda forma es la forma contraída de la primera y es más utilizada al momento de comunicarse verbalmente. Ejemplos de oraciones negativas en pasado simple. Podrás ver que es simplemente la forma negativa de las oraciones, ejemplos de la sección anterior. He did not close the window. They didn't lose the keys. Alice did not brush her teeth. Mike didn't drink all the juice. Sam and Ernest didn't watch that movie. Our team didn't win the competition. Llegando al módulo final de la sección pasado simple, veamos la estructura correcta de una pregunta en sus dos formas básicas. Número 1. Preguntas que comienzan con el auxiliar did y se contestan con sí o no. Ejemplos de este tipo: Did he arrive on time? Did the package arrive on time? Did Mike drink all the juice?
Did Sam and Ernest watch that movie? Segundo, preguntas específicas con palabras WH y se contestan con respuesta específica. Ejemplos. When did they arrive? Why did she leave? When did she arrive? Where did they go? En todas estas preguntas puedes observar que el verbo de acción está en infinitivo debido al uso del auxiliar did que especifica el pasado en la oración. En la descripción podrás encontrar enlaces que te pueden ser de utilidad para ahondar más en este tema. Al momento de hablar en tiempo futuro en inglés, tenemos dos alternativas, usando el auxiliar will o con la forma going to. Y mientras las dos maneras de expresarse tienen cierta flexibilidad al momento de usarlas, en este tema veremos que cada una tiene su uso específico. Empezamos con el uso del auxiliar will para expresar el tiempo futuro. Usaremos esta forma para expresar una predicción propia del futuro, es decir, una opinión a algo que creemos que sucederá. También es usado para ofrecerse a hacer algunas cosas o para prometer en general. Veamos la ilustración siguiente que nos indica el modo correcto de formar la oración afirmativa y negativa con este auxiliar. I will accept credit card. Yo aceptaré tarjeta de crédito. We will not accept credit card or we won't accept credit card. No aceptaremos tarjeta de crédito. Nota importante, el verbo siempre estará en calidad de infinitivo. Veamos los siguientes ejemplos en los cuales encontraremos más contracciones en las palabras. Estos son ejemplos de oraciones afirmativas y negativas en futuro simple usando el auxiliar will. She will be an excellent doctor. I'll help you with your homework. We'll go on vacation this summer, I promise. This book will not be useful for us. Anna and Leonard won't come to the party. Ejemplos de preguntas en futuro simple utilizando will. Porque el tiempo futuro, al igual que todos los tiempos, admite la estructura de interrogaciones, ya sean de naturaleza con respuesta sí o no, o de respuesta específica. Aquí algunos ejemplos. Will Anna and Leonard come to the party? Will she be an excellent doctor? Where will we go on vacation this summer? What book will we need for this subject? Cambiando de estructura en futuro, ahora nos concentramos en la forma going to. Esta la designamos para expresar la intención de hacer algo, ya sean planes o decisiones en el corto o largo plazo. También es aplicable para hacer predicciones del futuro, pero basándose en cierta evidencia. Analicemos la ilustración que indica el modo correcto de formar las oraciones afirmativas y negativas en futuro simple con going to. Utilizando esta forma se puede notar que el verbo de acción sigue siendo el infinitivo y lo único que cambia es la forma del verbo to be, am, is o are, en función de quién o qué se está hablando. Puedes en este caso también apreciar todas las contracciones admisibles. Por decir una oración, he is going to clean the computer. Él va a limpiar la computadora. She is not going to clean the computer or she isn't going to clean the computer. Ella no va a limpiar la computadora. Ejemplos de oraciones afirmativas y negativas en futuro simple utilizando going to. I'm going to study for the test first time in the morning. She is going to arrive late to the party. She told me so. We are going to buy a car next year. That dog isn't going to bite you. It's inoffensive. These girls aren't going to stay late. They are leaving soon.
Y para concluir, veamos algunos ejemplos para formular la pregunta con going to, teniendo en cuenta los dos tipos de interrogaciones. Are you going to take the bus after class? Is he going to visit his family this month? What are we going to do on Valentine's Day? Where is Peter going to travel next year? Has terminado las lecciones del curso Inglés Medio, un curso en el cual te expliqué de manera simple cómo es que se forman las oraciones y preguntas en la lengua inglesa. Sé que es mucho contenido para procesar y por eso he incluido todos los temas de este nivel en el libro Yes en Inglés 2, el cual puedes descargar completamente gratis haciendo clic en esta tarjeta que te enlaza a la sección de descarga de mi página web. También puedes ir a ella en la pantalla final o incluso abajo en la descripción del video. El siguiente curso completo con el cual te animo a continuar tu aprendizaje en este idioma es el de Yes en Inglés 3 y este está más enfocado a las situaciones habituales del día a día con un contexto más práctico. En él se incluyen ejercicios para resolver con el objetivo de probar lo aprendido. Es un curso en el cual voy a estar trabajando estas semanas y me va a tomar algo de tiempo completarlo. Por mientras puedes revisar los videos de vocabulario que recientemente he terminado de subir. Son 8 listas que indican la pronunciación correcta y el significado de 1500 palabras en total. Espero que le saques mucho provecho. Concluyo este curso con la mayor gratitud que puedo expresar. En verdad, muchas gracias por aprender inglés con mis lecciones en línea. El saber que estás ahí me motiva a seguir creando y compartiendo videos. La mejor forma en que me puedes apoyar es con un like o me gusta para que sigamos creciendo en el canal y por supuesto también compartiendo los videos con gente que conozcas a quienes les pueda ayudar. Por favor, no se te olvide dejar en un comentario tu presentación en que contestes las 3 preguntas sencillas mostradas al comienzo de este nivel. Me llenará de alegría saber que puedes comunicar estos 3 aspectos fundamentales en el idioma inglés. Mi nombre es Alberto Carranza y soy tu profesor de inglés en línea. Nos vemos en el curso de inglés práctico.